Padre, gracias, mi Dios. Gracias por la provisión, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy nuestro Dios nos ha sostenido. Señor, y qué precioso es saber que su mano poderosa no se ha quitado de nuestras vidas. Qué precioso es saber, mi Dios, que usted provee, que usted es nuestro proveedor. Señor, bendiga la vida de cada hermano y hermana. Señor, bendice esa ofrenda, esos diezmos. Señor, que sean multiplicados. De igual manera sus finanzas a los hermanos. Señor, que esos ingresos, por pocos que sean, que se multipliquen, mi Dios, en esos bolsillos, en esas cuentas, porque te están honrando, mi Dios. Bendice esos hogares. Señor, ponemos estas ofrendas en sus manos, los diezmos, para que sigan sirviendo, Señor, en tu obra, ensanchando su obra. Gracias por aquellos que los administran, por el administrador, Señor, y por cada actividad que se hace en beneficio de su obra, mi Dios. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es un gusto, es un honor estar de frente a ustedes y poder llevar la palabra, porque Dios nos demanda que llevemos la palabra. Y es un gusto estar aquí. Me hacía falta estar aquí al frente. Sí. Me hacía falta estar aquí. Pero Dios tiene sus planes. Dios lo controla todo. Dios no se equivoca en nada. No se equivoca en nada nuestro Dios. Y los tiempos son de nuestro Señor. Y hoy en esta mañana agradezco a Dios por nuevamente darme la oportunidad. Pero cuando veo la palabra y me sumerjo en la palabra y le digo a mi Señor, Padre, soy tan frágil, soy tan débil. Y hoy en esta mañana, mis hermanos, no sé cuántos estuvieron en el primer mensaje del mes, pero el primer mensaje del mes nos retó. El mes de mayo nos retó a recordar que efectivamente los errores que cometamos, esas debilidades que usted y yo tenemos, no van a marcar el futuro. Excelente, yo me gozaba con el mensaje. Sí, pero hoy el Señor nos quiere recordar otros detalles como haciendo una ampliación a ese mensaje. Y yo consideraba ponerle en esta mañana como especie de pregunta para usted y para mí. ¿Estamos seguros? Yo estoy seguro realmente de que Cristo me ama. ¿Realmente yo estaré muy claro que Cristo me ama? Pues sí. Sí, después de ver la mano de Dios en mi vida, estoy claro. Pero antes de iniciar el mensaje, le puedo decir, no espere que Él tome el control. No lo espere. Hágalo usted. Analice qué estoy haciendo, qué he estado haciendo durante este tiempo. Yo quiero llevarlo a la palabra para que lo tenga en contexto. Ahí nos vamos a centrar en esta mañana, en Mateo capítulo 26, verso 30. Y el pastor daba una pincelada en su primer mensaje cuando decía, ¿verdad? El pastor Vegardo, y hablaba de este hombre y de estos hombres, que son los que realmente nos dan la pauta de qué débiles somos, qué frágiles somos. Y el pastor decía, esos fracasos
esas tentaciones, esos pecados, esas debilidades, decía el pastor en su primer mensaje en este lugar, no determinan nuestro futuro. Es cierto, jamás lo van a determinar, pero cuando usted reconoce este tema, cuando usted dice: yo estoy seguro que Cristo me ama. Podría decirle que todos los que estamos hoy aquí somos débiles. Yo no sé, pero yo sí soy débil. Pero a veces en este ambiente, en esta situación del día a día, de todo lo que vivimos, se nos puede escapar que somos débiles. Y empezamos a ver detalles fuera de lo que es la palabra del Señor, a lo cual nos demanda nuestro Señor Jesucristo: sumérgese en la palabra, una vida centrada en la palabra. Pero a veces pueden venir pensamientos a nuestra vida. Voy a leer los pasajes que en esta mañana quiero que usted reflexione. Mire cómo inicia el verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo también no me voy a escandalizar. Yo iré contigo hasta la muerte. Yo no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros, como seguidores de Cristo, hemos prometido a Jesús nunca negarlo. Nunca negar su palabra. No abandonar la iglesia. No abandonar el cristianismo. No negar el evangelio. Lo hemos prometido nosotros, pero en la mañana, ¿verdad? Mi hermana Anaíta ahí está por ahí, dice que hubo un momento de presión, que joven ella, y se quiso retirar de la iglesia. Joven. Porque somos débiles, mi hermano, claro que sí. Hemos prometido a Jesús: no te voy a negar, Señor. En ocasiones nos quedamos callados, nos quedamos perplejos, nos quedamos viendo nada más a nuestro alrededor y teniendo la respuesta de la palabra en nuestras manos, y nos quedamos callados porque estamos en medio de una reunión, porque estamos en medio de gente importante para esta sociedad, y nos quedamos callados. En ese instante negamos al Señor. En ese momento negamos a nuestro Señor. Otros, y no de aquí de la iglesia del Nazareno Las Colinas, otros de otro lugar, hemos abandonado temporalmente a Jesucristo. Porque nunca
nos hemos identificado como hijos de Dios. Nunca nos hemos identificado como cristianos. Y es que el punto de identificarse como cristiano, donde usted se desempeña, donde usted se desenvuelve, es que lo van a evaluar. Y lo van a evaluar por la vía de ser cristiano, porque usted se identificó como cristiano, pero lo van a evaluar como trabajador, como obrero, como profesional. ¿Y cuál creen que pese más en ese instante? El ser cristiano. Ese le va a pesar más la evaluación, porque van a querer de usted el 1000 por 1000. Y es que así debe ser, 1000 por 1000. Pedro y los discípulos: no te negaremos, le dijeron. No te negaremos. Mi hermano, en esta mañana vamos a ver dos aspectos de la palabra, de estos pasajes, relacionados a los siguientes, a los otros pasajes de los otros evangelios, en los cuales también mencionan esta imagen, esta parte donde el Señor les anticipa y les dice: ustedes se van a escandalizar. Y es que escandalizar, mi hermano, es abandonar, es dejar de seguir a alguien, es detenerme y decir: ya no sigo. Es escandalizar, es tropezar, es tentar al pecado o hacer que alguien abandone a quien está siguiendo. Se van a escandalizar, les dijo el Señor Jesucristo. No, dijo Pedro, no voy a hacerlo. Pero la buena noticia, mi hermano, es que usted y yo, aunque seamos débiles, hoy, a través de la palabra, vamos a ver que a pesar de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, a pesar de esos pecados que hemos cometido, Jesucristo sigue siendo misericordioso. Él no deja de ser misericordioso. Y su palabra en esas frases de estas alabanzas, que yo le decía a Nandito, yo quisiera escuchar esta y esta a mediados de semana. Y nosotros lo cantamos. Precisamente estábamos repitiendo una alabanza del Grupo Rojo, y donde es una de comprometerse con Dios. Y aquí en estas dos alabanzas dice que le daré lo mejor de mi vida. Y dice que todos los días le daré lo mejor de mi vida. Sí, en esta mañana la noticia es que sigue siendo misericordioso nuestro Dios, a pesar de nuestras imperfecciones. En esta mañana, en estos dos pasajes, en estos dos puntos, le voy a animar que si verdaderamente usted ama a Jesús, sígalo, porque Él le ama. Él le ama. Entonces yo quiero ver dos aspectos en esta mañana, en este pasaje. Y quiero volverlo a repetir para que veamos dos aspectos importantes que quiero que en esta mañana resaltarlos y que podamos atesorarlos y decir: ¿verdaderamente yo he negado a Cristo? ¿Verdaderamente he negado el Evangelio? Y el primer punto es: ¿qué te hace abandonar el Evangelio? Discúlpeme, mi hermano Juan Ramón, nunca he abandonado el Evangelio. Pues ya vamos a ver un espacio acá. Sí, mi hermano, Cristo se los anticipó. Él les dijo a sus discípulos y le dice a Pedro directamente, y los otros están escuchando: se van a escandalizar esta noche. No lo vamos a hacer, porque estamos dispuestos a ir hasta la muerte. ¿Qué te hace abandonar el Evangelio? No, yo nunca lo he abandonado. Ese era mi pensar. Repito los versículos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, cantando como lo hacemos nosotros. Tu fidelidad me sigue. Y ahí estamos,
te daré lo mejor de mí. Ellos estaban cantando, dice los estudiosos de la palabra, probablemente cantaron varios himnos, el Salmo 113, 114, 115, y cantaron al Señor. Pero lo que pasa en esta imagen, después de cantar, dice la palabra que salieron, después de que cantaron los himnos, y vino el Señor, preocupado por sus ovejas, preocupado por sus discípulos, les dice y les anticipa. Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Todos ustedes me van a abandonar. Y le dijeron ellos: estás equivocado, Señor. No lo vamos a hacer. ¿Qué hicieron los discípulos al Señor? Lo hicieron un mentiroso. Lo hicieron mentiroso. Pedro y todos los discípulos le dijeron al Señor: tú mientes. Tú estás equivocado, Jesús. Tu palabra no es suficiente. ¿Acaso no me conoces, Jesús? Pues sí los conocía bien, así como usted y a mí nos conoce. Te equivocaste, Jesús, porque yo no te voy a negar. ¿Sabe lo que pasó con los discípulos y con Pedro y todos los demás discípulos? Es que ignoraron totalmente su condición de pecado. La ignoraron en su totalidad, su propia condición pecaminosa. Es que a veces nos parece que el pecado solo es que ofendamos directamente a alguien. Nos parece que solo es ir allá a cometer el adulterio, la fornicación. Nos parece que solo ahí se centra el pecado. Y aquí, y en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando no queremos basarnos en la palabra, sino en mi propio pensamiento, haciendo las cosas que a mí me parecen que están correctas, pero la palabra la dejo a un lado. Entonces ellos le dijeron al Señor: eres mentiroso, Señor, tu palabra no es suficiente para que nos digas que te vamos a negar. Y a veces nos pasa. Prefirieron ellos en su ego, en su forma de pensar. Yo estoy consciente que 3 años con el Señor Jesucristo, ellos amaban a Cristo, habían visto cosas extraordinarias con el Señor, pero pesó más el ego y se atrevieron a decirle al Señor: eres mentiroso. Pero el Señor le dice a Pedro, le dice Jesús: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No fue una. Y Él nos deja pasar una, nos deja pasar 2. Y viendo al hermano y a la hermana, a su hijo, el Señor Jesucristo, nos deja pasar 3, 4, 5, 6 y N cantidad de veces que negamos a nuestro Señor. Él nos deja. Él nos dice: hijito, hijita, ¿qué es lo que haces? Mi hermano, porque es misericordioso, porque Él nos ama. Por eso nos permite a veces que nosotros le neguemos y que le digamos que Él es mentiroso, porque nos basamos en nuestro propio criterio y no vamos a la palabra.
¿Cuántos hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces la hemos leído y la entendemos? Pero por momentos se nos escapa la palabra y no nos basamos en nuestro pensamiento en la palabra, sino que nos basamos en mi propio pensar. Pero el problema es la repercusión, mi hermano. Eso es lo más duro. Eso es lo terrible que le pasa al ser humano, la consecuencia. Mi hermano, cuando ignoramos nuestra condición de pecado, es terrible ignorar nuestra condición de debilidad. Los discípulos debían reconocer cuán débiles eran. Debían reconocerlo, pero el estar a la par, imagínense el privilegio de ellos de estar a la par del Señor, de caminar con el Señor, de ver tanto milagro, tantas maravillas de nuestro Dios. Pero erraron, fallaron, porque en el pensamiento de ellos fue más fuerte el decir: yo amo a Jesús, Él es mi guiador, Él es el Señor, Él ha hecho maravillas, ha sanado aquí, ha liberado allá. Yo lo amo y eso es lo suficiente. No me voy a basar en las palabras que me diga Él, sino en lo que yo pienso. Erraron en considerar el amor que le tenían a Jesús era más firme y más alto que la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo. Se equivocaron. Yo no sé si usted se ha equivocado. Yo sí me he equivocado. Al pensar que el conocimiento, al pensar que el manejar buenos ciertos conceptos, que soy bueno en esto, bueno en lo otro, sí. Y hasta para hablar. Pero si no me baso en la palabra, si no me someto a la palabra, voy al fracaso rotundo. Mire, los discípulos, estar a la par de nuestro Señor Jesucristo, pensaron y dijeron en su finita mente: podemos vencer toda tentación que se venga. Podemos vencer todo lo que se venga hoy, mañana y en el futuro. Lo vamos a vencer porque estamos con el Señor. Lo vamos a poder vencer. Somos fuertes y más que le amamos al Señor, no nos va a derribar cualquier cosa. Pero si usted se va al verso 56 de este mismo capítulo 26, va a ver el fracaso. Todo lo que ellos habían dicho. En el 56 se resume la consecuencia de no escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos, dejándolo, huyeron. Ahí está Juan, el amado de Jesús, el que se le recostaba al pecho al Señor. Ahí está. Huyeron. Eso es lo que pasó, mis hermanos, cuando no hacemos caso a la palabra del Señor, cuando nos embarga mejor mi criterio, mi pensamiento, mi sentir, y no someto ese pensamiento a la palabra. Porque Él se los advierte y les dice: esta noche ustedes van a abandonarme. Pero nosotros nos pasa muchas veces. Entonces, cuando ignoramos nuestra propia condición, ahí tenía la otra parte, ahí, correcto. Ignorar nuestra propia condición. Yo soy bueno, yo escudriño la palabra, yo estoy aquí, yo estoy allá, yo estoy aquí, hago acá, hago allá. Espéreme. No es por ahí. Es centrarnos en la palabra. Ignorar nuestra propia condición de pecado es delicado. Y otra que les pasa a ellos para que puedan
hacer mentiroso a nuestro Señor Jesucristo es no creyeron en la suficiencia de la palabra que Jesús les estaba diciendo. No, se enfrascaron en su criterio. Qué triste, ¿verdad? Nos ocurre a diario, todos los días. Y el pensar de esa manera, mis hermanos, iglesia del Señor, el pensar de esa forma nos hace esclavos y presos de nuestros propios temores. Recuerde, todo lo que dice la palabra se cumplirá, todo. Nada se va a dejar, todo se va a cumplir, todo pasará. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo se va a cumplir. Mi hermano, ¿será que algunos de nosotros, o los que estamos hoy aquí, ignoramos cuán débiles somos delante de esas maquinaciones del enemigo? ¿Será que le ignoramos nuestras debilidades? Cuán débiles somos frágiles. Y hay cosas que ni se ven, ni se palpan, pero están ahí. ¿Será que ignoramos, mi hermano, el poder de las pruebas? Las fuerzas de las tentaciones. Ignoramos nuestra propia ignorancia en que no podemos si no estamos basados en la palabra. Y eso lo que hace es que nos hace arrogantes y pretenciosos. Eso es lo que pasa en el ser humano. Cuando ignoramos que dependemos de Dios. Sí, es que nosotros pensamos que podemos controlar todo. Yo soy bueno, voy a controlar todo lo que pasa en nuestra vida, controlar las tentaciones, podemos controlar nuestras actitudes, podemos controlar cualquier pensamiento que se venga en contra de la palabra, en contra del Señor. Pero hermanos y hermanas, no es así. Usted y yo somos débiles, somos frágiles. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí? Una, porque Cristo nos ama, y otra porque necesitamos del Señor. Necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no más el mismo conformismo, ya no más ser el mismo Juan Ramón, ya no más pensar de la misma manera, Juan Ramón. Levántate, sé diferente, acciona, actúa diferente, basado en mi palabra, dice el Señor. Ya no más lo mismo. Porque recuerde, a Pablo le dijo el Señor: Pablo, bástate mi gracia, no más. Mi hermano, todos conocemos la palabra, todos los que hoy estamos aquí, yo creo que no hay alguno que no haya leído, aunque sea un pasaje de la palabra. Todos conocemos que Dios nos advierte, así como a Pedro y a los discípulos les advirtió: ustedes hoy en esta noche se van a escandalizar. A todos nos habla la palabra y nos dice: ustedes van a ser tentados, ustedes van a pasar por momentos difíciles. A todos nos advierte la palabra. Mi hermano, sabemos las promesas de nuestro Dios. Están ahí las promesas, qué preciosas promesas. Cuando usted agarra el libro del Evangelio de Juan y ve cómo él empezó a manifestarles todo lo que iba a venir a favor de los discípulos. Pero en cierta medida no lo creían. No lo creían, mis hermanos. Y nos pasa a nosotros también. Mire, mi hermano, ¿usted cree que el Señor no es capaz de hacer algo, de ordenar?
para que usted caiga y muestre sus debilidades? ¿Usted cree que el Señor no es capaz? Claro que sí. Él puede hacer y mostrarle a usted qué frágil es, aunque usted lo diga que no, como lo dijeron los apóstoles. No, Señor, sos mentiroso. No, Señor, yo no voy a negarte. Yo puedo ir hasta la cárcel. Y vamos a leer otro pasaje que Pedro le dice, puedo ir hasta la muerte, Señor, pero yo no te voy a negar. Yo quiero llevarlo a Lucas, capítulo 22. Y mire cómo el Señor le anticipa a Pedro y a los discípulos y les dice que ellos van a fallar. El mismo pasaje. Pero también les dice que tienen esperanza, que pueden regresar. Así como nos dicen esta mañana a nosotros, mi hermano y mi hermana, ¿cuánto has negado a Cristo? ¿Cuánto has negado el Evangelio del Señor? Pero hay oportunidad de que tú vuelvas. Y en el verso 31 del capítulo 22 de Lucas, les dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y era todos, solo que se dirigió a Simón. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que regreses, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Nuevamente el Señor advirtiéndonos, advirtiendo a sus discípulos. Pero le dice aquí en este pasaje: pero una vez que hayas fallado, Pedro, y te vuelvas y reconozcas que fallaste, que llores amargamente, que reconozcas que me has negado, que has negado las palabras que yo te he dicho, y vuelvas arrepentido, confirma a tus hermanos. Diles a tus hermanos que podemos fallar, pero que tenemos la misericordia de nuestro Dios. Mis hermanos, somos frágiles, pero Él nos promete hay una esperanza para usted y para mí. A pesar de nuestra fragilidad, de nuestras debilidades, a pesar de cómo nos comportamos, Él está dispuesto a recibirnos. ¿Y sabe qué? No es todo eso. No solo está dispuesto a recibirnos, sino que nos busca, porque somos sus hijos. Yo quiero, como para cerrar el segundo punto, después de ver cuán débiles somos, por qué nosotros abandonamos el Evangelio, porque en muchas ocasiones, al parecer, el criterio mío o mi pensar, que no se basa en la palabra, es más fuerte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos a ser presos de nuestros criterios. Como ellos eran. Ellos eran hombres comunes y corrientes como usted y yo. Así. Y tenían esos criterios, pero el Señor les dice: me van a fallar, se van a apartar de mí, pero Pedro, cuando regresen, mire que nos da la oportunidad de regresar. Somos tan frágiles nosotros. Con nada nos quebrantamos.
con poco negamos a nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que no. Pareciera que yo no he negado nunca a Cristo, pero sí lo he negado. He negado su evangelio con ciertas actitudes, a los cuales nos demanda que mejoremos. Pero es para todos. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos meditar un momento, como en la clase en la mañana se decía que el punto es no queremos frenar. Ese va a ser otro tema de otro día. Si usted quiere frenar o quiere que el Señor tome el control. Él no solo va a frenar, Él va a tomar el control de todo. Y mire, mi hermano, caer en las manos de nuestro Dios es fuerte, es terrible. Yo sé que hemos pasado por momentos difíciles de perder familiares y eso duele. Y hay otros aspectos que hemos pasado y duelen esos momentos difíciles. Pero caer en las manos de nuestro Dios para corregirnos y indicarnos cuál es el camino que debemos tomar no es fácil. Ahí solo la gracia, solo la palabra, solo sumergiéndose en la palabra y diciéndole: Señor, verdaderamente tenías razón con tus discípulos. Eran frágiles. Mi hermano, pero hay esperanza en usted y en mí, hay esperanza. Y el otro punto es: ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando ve un corazón destrozado? Cuando ve un corazón que se ha apartado temporalmente. Qué triste para Pedro y los discípulos. Solo imagínese usted negarlo y verlo crucificado en la cruz y verlo que murió y usted lo negó. Mire qué triste. Pedro fue valiente, pero hubo una cualidad en Pedro, no la misma como Judas. Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Judas tomó otra decisión en su debilidad, no aguantó. No es fácil estar en medio de una situación fuerte en la cual el Señor le ha dicho: te lo advertí, te venía hablando meses tras meses, te venía hablando en la madrugada, te venía hablando todos los días y tú creíste más en tu opinión que en mi palabra. Mis hermanos, Cristo restaura esos corazones que se han apartado temporalmente por cualquier circunstancia. Y yo quiero llevarlo para ir cerrando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando esta parte que para los estudiosos dice es la sexta aparición de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. 6 veces se apareció y en esta parte aquí se les aparece nuevamente a sus discípulos. Y mire lo que pasa acá. Hay 3 aspectos que podemos ver en esta parte cuando se les aparece a los discípulos y es en su sexta aparición y es en la última porque Él ya se va en esos 40 días que recientemente los estábamos culminando después de la resurrección. ¿Cómo nos restaura nuestro corazón? ¿Cómo Cristo puede levantarlo de lo más bajo de donde hemos caído y llevarnos a los mejores lugares? Lo primero que hace Cristo con un corazón destrozado, que se ha apartado temporalmente de Él, de su palabra, de su evangelio, le restaura la dignidad. Para el mundo a usted lo van a señalar, para el mundo lo van a criticar, para el mundo lo van a hacer pedazo, porque falló. Para el mundo lo van a destrozar, pero Él restaura los corazones y les devuelve la dignidad. Mire lo que dice el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, Cristo busca a sus hijos. Cristo busca a los que Él ha escogido y restaura los corazones. Imagínese usted el corazón de Pedro cómo estaba. Se había arrepentido, lloró amargamente, pero su Señor había sido crucificado y ya no estaba directamente ahí a la par de Él. Pero Jesús no llega, como decía una pincelada en el mensaje del pastor Vegardo, que no llegó a denigrarlo, que no llegó a juzgarlo, que no llegó a señalarlo, sino que va de una manera amorosa. ¿Me amas? Por eso es la pregunta del mensaje. ¿Estamos nosotros seguros de que Cristo nos ama? Pues sí, hay que estar seguro. Entonces Jesús no sacó en cara la debilidad de Pedro. Jesús simplemente le dice, ¿me amas? Y Pedro, en toda esa situación interna, imagínese usted cómo estaba, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Señor, soy imperfecto. No logro retener ese amor que te digo que te tengo ni por un día, ni por horas lo logro retener. Soy débil, Señor. Pues el Señor les dice, Pedro, yo te amo. Yo te amo, Pedro. Mi hermano, para todo aquel que le hemos fallado, y usted sabe en qué ha fallado, y no vea esos pecados grandísimos, ¿verdad? Porque no hay pecado grande ni pequeño. Pero vea en su interior, usted mismo, para todo el que le ha fallado al Señor, solamente dígale, yo te amo. Y tú lo sabes, Señor. Él conoce nuestras imperfecciones. Él conoce nuestras debilidades. Restaura la dignidad del Señor de los corazones que se han apartado temporalmente. Pero también le da valor al ser humano. Le da valor. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor en este pasaje? Pedro, fallaste, me negaste, yo te lo advertí. Pedro, ven, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas. Sos importante en el reino que yo estoy estableciendo. Sos importante en lo que te he encomendado, Pedro. Vas a ser el que vas a dirigir a estos discípulos. Así le dicen esta mañana a usted también. Él le restaura su valor, mi hermano. En ningún momento Él nos quita esa oportunidad. 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas. Le da el valor que usted merece, a pesar de que le haya fallado, de que le hayamos fallado. Él nos dice, tiene valor, Juan Ramón. El Señor le está diciendo, sos útil en el reino. Sos útil, Pedro. Vas a hacer cosas extraordinarias, Pedro. Pero ubícate, pero céntrate. Y aquí es donde le da el otro punto en estos pasajes y le dice el propósito de vida que Él nos da a nosotros. No estamos por casualidad en este lugar. No estamos por casualidad en esta Tegucigalpa. No nos pasan las cosas por casualidad, mis hermanos. Él nos da un propósito de vida. Jesús le enseñó a Pedro cosas interesantes en este pasaje. ¿Sabe qué reconoce Pedro? Porque Pedro decía, yo soy bueno. Pedro decía, yo soy fuerte, yo las puedo. Yo he hecho esto con el Señor. Yo le dije allá, yo fui el primero que le dije, no
tú eres el Hijo del Dios viviente, yo fui el que caminé en el agua. Imagínese usted a Pedro. Pero Pedro reconoce algo en este pasaje y se vuelve realmente a lo que Cristo quiere que usted se vuelva y que yo me vuelva a Él. Un hombre humilde, un hombre calmado, un hombre que entienda la palabra. Y Pedro simplemente reconoce al Señor y el Señor le dice: Pedro, tú tienes un propósito de vida. Y le dice: tú sígueme. Y es que somos tan débiles, tan frágiles. Aquí al cierre de este evangelio, imagínese usted ese diálogo con Pedro, el Señor Jesucristo. Imagíneselo usted: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro respondiendo, y se entristeció Pedro. No sé si lloró Pedro al ver que el Señor le dijo la tercera vez, y al final le dice: pues haz lo que te estoy indicando, Pedro. Sigue adelante, sígueme. No te desubiques a tu alrededor, a lo que estás escuchando, Pedro, a lo que estás viendo, Pedro. Por favor, Pedro, concéntrate en lo que tú tienes que hacer. Pedro reconoció que no sabía nada, que quien lo sabe todo es el Señor de señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabe todo. Pedro reconoce aquí y le dice: Señor, soy tan frágil, soy débil. No he reconocido que tú lo sabes todo. Y aquí Pedro es diferente, pero han pasado no sé si segundos, minutos, cuando Pedro nuevamente vuelve y le dice, en estos pasajes adelante, y le dice: Señor, ¿y este? ¿Y este? O sea, ya estaba viendo a su alrededor. Ya estaba entrando en esas debilidades que todos tenemos. Y le dice: ¿y este, Señor? Porque adelantito de aquí del pasaje el Señor le muestra a Pedro y le dice: Pedro, vas a morir terriblemente, le dice. Vas a morir terriblemente. Pero volteó y mira a Juan: Señor, ¿y este? Le dice: es tu amado, no sé qué más le pudo haber dicho. Pedro, no te interesa. Y este, si muere o no muere, Pedro, es mi soberanía. Pero concéntrate. Somos tan frágiles que después de un diálogo tan amoroso, después de un diálogo tan sincero con el Señor, o después de cantar las alabanzas más preciosas que se puedan cantar en esta iglesia, y podemos salir y olvidarnos que somos débiles. En resumen, mi hermano, hoy en esta mañana, que su fe no le falte. Eso lo sostiene. Que su confianza en las Escrituras no la sobreponga sobre su pensamiento, su criterio. Yo soy buenísimo. Pero la palabra me dice: sé humilde. La palabra me dice: sirve para que puedas mostrarte como el mayor allá en los reinos de los cielos. Sirve. Su confianza a la palabra, no a mi criterio. No dudemos de la palabra. Y simplemente, como le dijo a Pedro: sígueme. Solo es de seguir al Señor Jesucristo, mis hermanos, en esta mañana. Se pone de pie, mi hermano, en esta mañana. Y vamos a entonar esa alabanza. Y quiero darte lo mejor, Señor. Pero, pues usted en su interior, mi hermano, se va a comprometer con el Señor. Esto es personal. Esto es individual. Al terminar la alabanza, mi hermano, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos fortalezca en nuestras debilidades. Y hoy reconocemos que Él nos ama a pesar de cómo somos de frágiles.
Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Señor, gracias. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Sí, Señor. Sí, Señor, ahí donde estamos, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, Señor, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, solo ayúdanos a entender y a enfocarnos, Señor, en seguirle, en adorarle. Señor, vamos a pasar por momentos difíciles. Usted lo dijo en su palabra, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que creamos, que oremos, porque usted venció al mundo. Señor, ayúdanos a que podamos centrar nuestra vida, nuestros pensamientos en la palabra, porque esa palabra es viva y eficaz. Señor, no nos abandone. Yo sé que nunca nos va a abandonar, porque usted nos busca a pesar de nuestros errores. Señor, nos busca. Y cuando nos busca y nosotros aceptamos nuestros errores, y Señor, y pedimos perdón por nuestros errores, usted nos restaura, nos devuelve la dignidad, nos da valor, nos da propósito en esta vida. Gracias, Señor, por restaurar nuestros corazones.
Gracias, Señor, por no apartarse en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando le hemos fallado, cuando hemos fracasado, cuando hemos tenido debilidades, mi Dios, usted no se ha apartado de nosotros. Ha estado ahí siempre. Su fidelidad me persigue. Su amor me persigue. Gracias, Padre, en esta mañana, porque hemos sentido su presencia y su palabra nos dice que solo le sigamos. Pedro, sígueme. Pedro, ¿me amas? Hoy nos dice a nosotros, hijos míos, ¿me aman? Síganme, síganme. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos la palabra. Gracias porque nos amas. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.